La trigonometría, cuyo término significa medición de los triángulos, es la rama de las matemáticas que nos ayuda a comprender las relaciones que se presentan entre los ángulos y los lados de un triángulo. Sin embargo, y como verás a lo largo de esta clase, ubicaremos el triángulo y algunas de las relaciones trigonométricas básicas en contextos diferentes, tales como en la medición de alturas, áreas y perímetros de casas, terrenos, canchas deportivas, en diseños y construcción de muebles, ventanas, puertas, entre otras cosas. Analizaremos dos de los principales sistemas de medición de ángulos, la angular y la circular, es decir, aquellas que tienen que ver con grados y radianes. La medición angular, para realizar cualquier medición, debemos comparar el objeto a medir con un referente o patrón que sirve como medida. En el caso de los ángulos podemos optar por varias unidades de medición. Existen muchos sistemas de medida angular, ya que se pueden formar arbitrariamente dependiendo del número de partes iguales en las que se divide el ángulo de una vuelta. A cada parte de esta división se le considera como unidad de sistema de medida. Convencionalmente son aceptados tres sistemas de medición. El primero, el sistema sexagesimal o inglés. El 2, sistema centesimal. Y 3, sistema radial o circular. En este caso particular emplearemos el grado. Este es conocido como la medida angular o el sistema de medición sexagesimal, que se conoce con la siguiente simbología. Un grado es igual a los 360 grados de la circunferencia. Un minuto es igual a los 60, que se lee como un grado equivale a 60 minutos. Y un minuto es igual a los 60, que se lee un minuto es igual a 60 segundos. La medida circular, que se basa en radianes, que se define como rad. Esta la entendemos como la medida del ángulo central de un círculo, al cual le corresponde un arco, cuya longitud es igual al radio del círculo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas de un ángulo agudo y de los ángulos de 30 y 60 grados. Así que vamos a iniciar explicando qué es trigonometría. Es la rama de las matemáticas que estudia las proporciones de los lados y los ángulos de los triángulos en el plano y sus aplicaciones y relaciones entre las funciones trigonométricas. En la geometría, para calcular los lados de un triángulo, casi nunca consideran las magnitudes de los ángulos. Por el contrario, en la trigonometría, la resolución de triángulos, siempre vamos a utilizar los ángulos internos del triángulo para calcular las longitudes de los lados desconocidos. Con este fin, en la trigonometría se definen las funciones trigonométricas. Por otro lado, las funciones trigonométricas son razones que caracterizan a un ángulo, de acuerdo a la proporción de dos lados de un triángulo que tienen por ángulo interno al ángulo en consideración. Las funciones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, y esto lo veremos a continuación en el siguiente ejemplo. Ok, entonces iniciando con la explicación del tema ya en concreto. Lo que nosotros debemos hacer es iniciar prácticamente con el trazo de un triángulo, y para apresurar un poco más el tema, miren, ya lo tengo un poco aquí trazado, y nosotros vamos a tomar como referencia las medidas que ahorita les voy a proporcionar, que como bien sabemos en este tema tenemos que iniciar con un triángulo equilátero. Equilátero, como bien sabemos, es un triángulo con todos sus lados iguales. Entonces, si nosotros tomamos esa referencia, tenemos que un lado lo tenemos de 2 centímetros, otro de 2 centímetros y otro de 2 centímetros, ¿ok? Y como sus lados son iguales, entonces por ende los ángulos también son iguales, ¿ok? Que si bien sabemos, la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo a fuerza siempre tiene que dar 180. Entonces, si son tres lados iguales, dividimos 180 entre 3 y que nos da 60 grados. Okay. Entonces, así nos queda nuestro triángulo equilátero. Pero para comenzar el tema en específico, nosotros lo que debemos hacer con este triángulo equilátero es hacer una partitura o una división en medio del triángulo, que vendría siendo algo así, exactamente por la mitad, partiendo desde el punto más alto, que vendría siendo como la altura. Esto prácticamente viene siendo la altura, pero no lo vamos a tomar en cuenta con ese nombre ahorita que iniciamos de lleno con el tema. Entonces ya tenemos el triángulo equilátero partido en dos, y podríamos nosotros llamarlo como este lado como X, ¿no? Entonces, como partimos el triángulo en dos, este ángulo en específico
ya no sería de 60, entonces vendría siendo como un ángulo de 30 grados. Y aquí, como ya es un triángulo rectángulo, ya tenemos un ángulo recto, ¿ok? Entonces, ahorita es lo que vamos a ver en específico más con este triángulo, no lo pierdan de vista. Entonces, trabajaremos ya más con este triángulo, con uno de los lados del triángulo equilátero. Entonces, ya una vez marcado los lados y los ángulos, lo que nosotros debemos de hacer ahora es resolver cuánto mide este lado, porque pues como bien sabemos, aquí tenemos de un cateto es número 1 y de la hipotenusa es el 2. Entonces no sabemos el otro valor de cateto. Entonces lo aparto aquí tantito. Ahí está. Entonces lo que nosotros debemos de ya practicar ahorita es el teorema de Pitágoras. Y en este caso no lo tomaremos tal cual, porque aquí es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero como nosotros debemos saber un cateto, entonces nosotros lo resolveríamos de este modo. Ya sustituyendo con todo y los números, quedaría hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto que nos falta averiguar qué valor tiene al cuadrado, más el otro cateto que es 1 al cuadrado, ok. Entonces resolviendo, 2 al cuadrado queda 4, es igual a x al cuadrado, más 1 al cuadrado vendría siendo 1 nuevamente. Para despejar x nosotros lo debemos pasar de este lado, que si está de este lado sumando, pasaría de este lado como resta, ok. Vendría siendo 3, pero en este caso, como debemos de quitar, literalmente despejar x, dejarla solita, nos falta el paso de quitar la potencia al cuadrado. Igual, si está en modo de potencia, lo tenemos que pasar del otro lado como raíz, que es lo contrario. Entonces nos quedaría como raíz cuadrada de 3, que es igual a x. Entonces nosotros, ya sabiendo el valor de x, apartamos esto. En nuestra representación del triángulo, ahora debemos de sustituir x con raíz cuadrada de 3. Ok, bueno, ya tenemos las medidas de todos los lados del triángulo. Ahora lo que debemos de hacer es sacar el valor exacto de cada ángulo. Como les había comentado, las funciones trigonométricas que vamos a ver el día de hoy son exactamente específicas en los ángulos de 60 y 30 grados, que son los que tenemos aquí marcados. Después veremos los del ángulo de 45 grados, que sería la mitad de este ángulo. Ok, bueno, entonces para iniciar con este tipo de funciones trigonométricas, nosotros debemos de utilizar lo que es el seno, coseno y tangente. Pero como sé que la mayoría de nosotros, porque me incluyo, nos costó aprendernos todo este tipo de situaciones, he buscado la manera de que se lo aprendan. Por ejemplo, abreviándolo como SOHCAHTOA, ok, que sería representado como el seno, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, la C, que sería el seno, que sería coseno, que sería representado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente, que sería representado por el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ok. Entonces nosotros, ya para representar desde una vez los valores que debemos encontrar, iniciamos con el seno del ángulo 30, ok. Como les había explicado aquí en la palabra de SOHCAHTOA, veremos representado que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estamos ubicados entonces en el ángulo 30, ok, y buscamos el cateto opuesto. Como el cateto adyacente, que es el que va unido al ángulo que estamos representando, en este caso sería raíz cuadrada de 3, ese sería el cateto adyacente. Pero como estamos buscando el cateto opuesto, por ende sería 1. Entonces anotamos 1, que sería el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que como ese, pues bien sabemos, no cambia de nombre y es muy fácil de identificar. Entonces sería 2. Ahora vamos con el coseno del ángulo 30, que con la palabra que les dije, que es SOHCAHTOA,
está representado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces nos queda representado como raíz cuadrada de 3 sobre 2. Ok. Bueno, estos son los dos principales. Yo creo que con esto sacamos los demás, las funciones trigonométricas que te vamos a ver, pero se las voy a explicar una por una para que no se me vayan complicando. Entonces vamos con tangente. Tangente del ángulo 30, que como lo dije en la palabra de arriba, sería cateto opuesto, que sería 1, sobre cateto adyacente, que sería raíz cuadrada de 3. Aquí tengo un ligero problema porque así puede quedar tal cual, pero por razones prácticas, por lo regular no se deja el raíz cuadrada abajo. Entonces lo que nosotros debemos de hacer es racionalizar esta fracción. ¿Cómo se racionaliza? Ok, entonces lo representamos aquí para que lo haga un poco más en grande. Para racionalizar este tipo de fracciones, lo que nosotros debemos de hacer es multiplicarlo por 1. Pero para que se haga más práctico, nosotros lo podemos multiplicar por esta fracción, que sería 1 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Hacemos la multiplicación, que sería 1 por raíz cuadrada de 3, que queda como raíz cuadrada de 3, sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado. No se puede quedar así, por obvias razones, como estos dos son diferentes pero técnicamente iguales, o lo contrario, entonces puede eliminar la potencia por la raíz, y esto viene representado como raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces nosotros ya tenemos el nuevo valor de tangente del ángulo 30, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces vamos a representarlo en la tablita que estamos haciendo en la parte de arriba. Si les queda alguna duda, recuerden, ya va a ser el video subido en YouTube para que se les haga más fácil. Entonces nosotros anotamos la respuesta, que sería raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ok, entonces continuamos con los demás, que quedaría como lo contrario del seno. En este caso sería cosecante del ángulo 30. Técnicamente lo que debemos de hacer es la siguiente operación: 1 sobre el seno del ángulo 30. Pero nosotros, para hacerlo más rápido, más ágil este tipo de situaciones, debemos de invertir los números. Y sí, aunque lo duden y crean que sea raro, un poco raro, nosotros podemos invertir este número hacia arriba y este hacia abajo. Entonces quedaría representado como 2 sobre 1, o lo que viene siendo 2. Ok, entonces sigamos con el siguiente. El contrario de coseno sería la secante del ángulo 30. Ok, como se los dije hace ratito, sería invertir los números, quedaría como 2 sobre raíz cuadrada de 3. Pero vuelvo a lo mismo, esta parte se ve fea, entonces hay que hacer el mismo paso que hace rato. Entonces ponemos 2 sobre raíz cuadrada de 3 multiplicado por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Hacemos las operaciones, que queda 2 por raíz cuadrada de 3, y como hace rato les dije, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pero se elimina la potencia y la raíz y queda como 3 solita. Entonces nosotros debemos ya de representar la secante como 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces queda como 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ok, y el contrario de tangente sería cotangente del ángulo 30. Ok, bueno, pues lo mismo, hay que invertir los números y quedaría como 3 sobre raíz cuadrada de 3. Para no hacerlo tan tedioso,
adelantar el video para que se les haga más fácil. Ok, bueno, entonces ya tenemos el resultado aquí, que sería raíz cuadrada de 3. Entonces lo anotamos en la tablita que tenemos arriba. Ok, bueno, ya tenemos la primera parte de lo que es el ángulo 30 de esta función trigonométrica. Y ustedes pueden tomar su calculadora, o si bien prefieren hacerlo manualmente, es hacer la división de cada uno de los ángulos, de secante, coseno, tangente, etc. Y ese número que les va a salir son los valores exactos de cada una de estas funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces ya tenemos lo que es el seno, coseno y tangente. Con ustedes, al momento de aprenderse todo este tipo de situaciones, incluyendo seno, coseno y tangente, estos tres serían como lo secundario. No son tan relevantes en ciertos aspectos, pero para tener completo este tipo de operaciones también es importante tenerlos. Pero en realidad este sería como los principales y estos serían los secundarios. Ok, y otro tip que les puedo dar: ustedes tan solo con tener el seno y el coseno pueden sacar la tangente, cosecante, secante y cotangente, porque como bien sabemos tienen distintas formas de acomodarse para que tengan las otras funciones trigonométricas. Es un tema muy aparte que les puedo hacer otro video extra. Entonces continuamos con las funciones trigonométricas del ángulo 60. Entonces anotamos. Bueno, esto lo voy a pasar en una hoja en limpio para que después lo podamos comparar y vean ustedes al momento de hacerlo, comparen sus respuestas. Ok, bueno, entonces ya lo pasé a una hoja en limpio. Aquí tenemos los resultados de cada una de las funciones trigonométricas y lo vamos a dejar a un lado. Ok, entonces lo que ahora nos queda por hacer, y ya por último, es hacer lo mismo pero con ahora el ángulo 60. Ok, entonces ya no vamos a tomar de referencia este ángulo, sino que ahora vamos a tomar de referencia este ángulo. Ok, ese ángulo. Ok, bueno, entonces iniciamos como hace rato, lo mismo con el seno. El seno del ángulo 60. Ok, bueno, pues como bien sabemos, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ahora en este caso ya no sería el cateto opuesto 1, sino ahora sería 3. Porque como bien sabemos, el cateto adyacente es el lado que colinda con el ángulo. Entonces nosotros estamos en el ángulo 60. Entonces el cateto que colinda con ese ángulo es 1. Entonces este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Y por ende el cateto opuesto sería raíz cuadrada de 3. Entonces lo anotamos, raíz cuadrada de 3 sobre la hipotenusa, que sería 2. Continuamos con el siguiente, que sería el coseno del ángulo 60, que vendría siendo como lo habíamos explicado aquí en las letras de acá arriba. Recuerden que es muy importante aprendérselas porque a futuro les será bastante útil. Entonces sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces quedaría como 1 sobre 2. Y la tangente del ángulo 60, que vendría siendo cateto opuesto, raíz cuadrada de 3 sobre cateto adyacente, que sería 1. Ok, ahora lo que nosotros debemos de hacer, como el ángulo anterior, es sacar lo contrario de estas funciones. Entonces el contrario del seno sería la cosecante del ángulo 60, que vendría siendo lo mismo de hace rato, 2 sobre raíz cuadrada de 3. No lo voy a hacer tan tedioso, ya les expliqué paso a paso para hacer la racionalización de esta fracción. Entonces lo haremos. Ok, bueno, entonces resulta que el cosecante del ángulo 60 sería
2 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 sobre 3. Entonces nosotros borramos el resultado pasado y lo anotamos aquí. Ok. Continuamos con el que sigue, que sería al contrario de cosecante, de coseno, sería la secante. Secante del ángulo 60. Ok. Bueno, entonces, como ya lo hemos dicho, se intercambian los números y queda 2 sobre 1, pero el 2 sobre 1 se representa como 2, el número natural. Entonces, continuamos con el que sigue, sería el cotangente del ángulo 60. Entonces, invertimos los números y quedaría como 1 sobre raíz cuadrada de 3. Vuelvo a hacer lo mismo, es bastante feo que quede raíz abajo en la división, entonces lo racionalizamos. Ok, entonces este sería nuestro resultado. Y lo pasamos aquí arribita. Ok chicos, entonces una vez ya visto todo paso a paso de cómo se saca el seno, coseno y tangente y sus operaciones contrarias, nos quedaría algo así. Como ya les había comentado en el paso anterior, nosotros para conocer los valores exactos de estas funciones trigonométricas debemos hacer las siguientes divisiones y con eso tenemos los valores. Ahora comenzaremos a explicar las funciones trigonométricas de 30, 45 y 60 grados. Para el de 30 vamos a idear lo siguiente, una figura trigonométrica muy conocida, que ya sabemos que es el triángulo equilátero, y pondremos como medidas 2 de cada lado. En el de 45 haremos un cuadrado. En este le vamos a poner 2 de cada lado, perdón, 1 de cada lado, pero en el de 60 también emplearemos la misma figura que en la del 30. Ok, ahora comenzaremos. Primero, con la de 30, ¿qué haremos? Bueno, como es un triángulo equilátero, sabemos que cada grado vale 60. ¿Ok? Tenemos 60. Pero ahora se nos ocurre partirlo a la mitad. Digamos que está partido a la mitad. Ok. Y nos quedamos únicamente con una parte del triángulo. Entonces, si lo partimos a la mitad, obviamente cada medida también de este 2 pasa a ser 1. Digamos que ya agarramos esta parte, solo vamos a ocupar este triangulito. De esta parte pasa a ser 1. Este ángulo, que era de 60, pasa a ser de 30. Y nuestra hipotenusa, igual, sabemos que era un 2, así que nos queda 30 como ángulo, 2 de mi hipotenusa y 1 de mi cateto opuesto. Ok, entonces, ahora según el teorema de Pitágoras tenemos que el cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, de la hipotenusa al cuadrado, menos mi cateto opuesto al cuadrado. En este caso, ¿qué hacemos? Ok, vamos a sustituir valores. Tenemos que nos da un igual a 4 menos 1. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con estos datos ya conocemos entonces las funciones trigonométricas. Tenemos el seno de 30 grados. Tenemos el coseno y la tangente. Lo que son la cotejante, secante y cosecante, las sacamos de estos mismos valores. Entonces vamos a comenzar. Ok, tenemos que el valor de este es el cateto opuesto sobre mi hipotenusa. Para sacar el coseno es mi cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para sacar mi tangente es el cateto opuesto sobre mi cateto adyacente. Tenemos entonces, pues lo único que vamos a hacer es igual, sustituir valores.
en medio. Esta es raíz cuadrada de 3 sobre 2 y finalmente 1 sobre 3. En este caso no lo podemos dejar así, así que vamos a multiplicar por raíz cuadrada entre raíz cuadrada de 3, que nos da raíz cuadrada de 3 y 3. Entonces, finalmente, y finalmente tenemos este valor. Y ahorita ya tenemos todos nuestros valores. Tenemos que nuestro seno es de 1/2, nuestro coseno es la raíz cuadrada de 3 sobre 2 y nuestra tangente es raíz cuadrada de 3 sobre 3. Para este caso son triángulos rectángulos. Vamos a ocupar la fórmula de secante A. En este caso es una estrategia para aprenderse la formulita. Perdón. Los únicos datos que nos da son 25, que es un ángulo que está aquí, ángulo de 90 grados. Y cómo vamos a identificar los catetos. Este ángulo está opuesto a este, en este caso sería el cateto opuesto. Y este, pues no queda de otro más que es el cateto adyacente, y el lado más largo es la hipotenusa. Pero ¿cómo lo hacemos para solucionar esto? Para esto vamos a ocupar la formulita de seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quedaría así: seno de 25 es igual a, tenemos el cateto opuesto, sí, aquí está, son 15 sobre la hipotenusa, que no es un lado que no tenemos. Ahora, sustituyendo todo esto, quedaría así: seno, pero para sustituir este numerito vamos a ocupar la calculadora. En este caso vamos a darle en la tecla Shift, en Mode. Vamos a buscar degrees, que significa grados. Lo seleccionamos y va a aparecer una D arriba de tu calculadora aquí. Ahora sí ya podemos trabajar. En la calculadora ponemos seno de 25 y aquí seleccionamos este para que los marque en grados. Nos va a dar un numerito, redondeando dos posiciones decimales quedaría en 43. O sea que eso equivale a 0.43. Quedaría así: es igual a 15 sobre m, o en este caso, para que no se me confundan, podría ser h. Ya no eliminamos tantito esto y se quedaría así: 0.43. Pero ¿qué pasa? Vamos a dejar solita la h. Queremos que la h se pase para que se quede solita, despejándola. ¿Qué hace? Pasamos para acá, queda multiplicando, queda solito el 15. Ahora, pasando esto, la h es igual a, está multiplicando, va a pasar dividiendo. En este caso quedaría así. Perdón, me equivoqué. Sería 0.43. Quedaría, y haciendo esta operación, quedaría así: 15 entre 0.43 nos da 34. 34.88. Un aproximado. En este caso se pone así, un aproximado, y ya tendríamos resuelto el lado de la hipotenusa.